¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver Saturno transitando a Saturno. Este es, digamos, una clase que les puede servir también para después pensarlo sobre otros planetas, ¿no? Ya que lo que vamos a ver con el tránsito de Saturno al Saturno natal es lo que habitualmente se llama el tránsito consigo mismo, o sea, es un ciclo ya de la función en relación a la misma función que está transitando, o sea, que es cómo se va, cómo va modificándose la relación que tenemos con esa función, ya no a través de otra, que es como la del Sol, o cómo va Saturno modificando al Sol, o va modificando a Venus o a Mercurio, y de alguna manera algo se modifica Saturno al modificarse el resto, pero acá es directamente la función estructura, la función padre, la función autoridad, la función constructiva, eh, direccionada, eh, ligado a los proyectos, a las metas, ahora se reevalúa a sí misma o se desarrolla o es el modo del desarrollo que ya está previsto en la carta natal. Entonces le voy para que sea más visual, vamos a hacerlo mirando esta carta y que acá lo que tenemos es la posición de Saturno natal en 10 de Piscis. Entonces, a partir de que esta persona nació, Saturno va recorriendo lo que veníamos viendo, va tocando diferentes partes de la carta. Acá ingresa en la casa 1, después ingresa en la 2, y se va poniendo a cierta distancia de sí mismo, ¿no? Entonces, lo que va formando son diferentes aspectos que formará un sextil a cuando llegue a los 10 grados de Tauro, y formará una cuadratura cuando llegue a los 10 de Géminis. Después una oposición cuando esté en los 10 de Virgo, una cuadratura cuando llegue a los 10 de Sagitario, y la conjunción cuando vuelva a la posición natal. O sea que es lo que también ya más conocemos en el lenguaje o en el vocabulario astrológico como lo que llamamos el retorno de Saturno, que se da cada 28 o 29 años según la posición natal y los momentos de retrogradación que tenga durante ese tiempo la persona, pero que en ese ritmo que va Saturno, a los 28, a los 56, tenemos el primer retorno, el segundo retorno, a los 80 y pico el tercer retorno. Entonces, todo ese ciclo va marcando que entre el primer retorno y el segundo retorno hay todas unas fases intermedias, que son los aspectos que va haciendo el planeta a sí mismo. Entonces Saturno va haciendo una cuadratura a los 7 años y medio, a los 14 va a ser la oposición, a los 21 va a ser la cuadratura, y a los 28, 29 hace la conjunción. Por eso estos tránsitos que llamamos consigo mismos son genéricos, o sea que el que tenga Saturno conjunción Sol depende. Yo no lo puedo decir que todas las personas lo van a tener a la misma edad, pero el retorno de Saturno sí, o la cuadratura, la primer cuadratura de Saturno sí. Yo puedo decir que todas las personas a los 7 años y medio tienen la primer cuadratura creciente de Saturno. Todas las personas tienen a los 14 años Saturno oposición Saturno. O sea que sin saber ni el signo de la persona, yo puedo saber por la edad en dónde podría estar Saturno en relación a sí mismo, que esto se puede hacer con varios planetas, que son los que llaman tránsitos genéricos. Ahora estamos como especificando la interpretación de Saturno, nos remitimos a interpretar a Saturno, pero que es una particularidad de entender el ciclo consigo mismo, porque es la función ahora analizada de cómo se va desarrollando y cómo ella misma también va creciendo a partir de el nacimiento y por el recorrido que va haciendo por las casas y los aspectos que va haciendo consigo mismo. Entonces, que uno puede decir, bueno, la primer forma, que sería la primer cuadratura, que es a los 7 años,
tiene que ver con tener que enfrentar como las primeras responsabilidades, una primera autoridad que es maestra, directora, exámenes, paso de grado, instituciones, ¿no? Como la escuela. A los 14 podría ser ya también una relación con la figura del padre, con la figura de la autoridad, como lo que llamamos una rebeldía contra el padre, porque se opone Saturno a Saturno. Entonces es como que revisa la relación con los saturninos. Y a la cuadratura creciente, que es a los 21, sería como una especie ya de, como en términos de signos, sería como una fase capricorniana, que sería una cuadratura menguante, lo que se llamaría una fase de 10, y que eso estaría marcando un momento de como ya culminación de toda esta etapa que desde el nacimiento, el desarrollo, la adolescencia, y que empieza ya a verse algo de su madurez y de sus proyectos que empieza a por ahí independizarse o a pararse un poco más sobre sus propios cimientos, pero que esa construcción de una estructura propia recién, digamos, uno diría, está realmente preparado cuando Saturno completó el ciclo, o sea que pasó por las 12 casas, pasó por todos los planetas y ahora vuelve a su posición natal, que es la de este Saturno en Piscis, que se daría a los 28 años, que es en donde se inicia el nuevo ciclo, y el inicio del nuevo ciclo se lo llama fase 1, o sea, fase 1 es desde que Saturno toca los 10 grados de Piscis y va a extenderse hasta los 10 grados de Aries. Toda esa etapa, que dura 2 años y medio, estaría en fase 1, y la fase 1 se inicia con ese retorno de Saturno. Y a partir de ahí empieza un nuevo ciclo y un nuevo vínculo en la relación que hay entre todo lo que dijimos de Saturno, pero ahora consigo mismo. O sea que es como ahora sería, yo seguí hasta ahora normas de la sociedad, fui a la escuela cuando se dijo, hice el secundario cuando se dijo, yo no pude elegir nada de eso, a lo sumo qué colegio ir, nada más. Y después, a partir ya de los 21, empiezo a pensar que se empezó a ver, a vislumbrar algo de que algo puedo elegir yo. Ahora puede elegir algunas cosas, y a los 28 está mucho más preparado, como que internalizó como las estructuras sociales, institucionales y las del padre, o las leyes o las formas de imposición o de mandatos paternos y sociales, y a partir de ahí es como que uno está más preparado para elegir y armar la estructura propia. Y una estructura propia no quiere decir volverse capricorniano, sino en este caso es, si está Saturno en Piscis, contemplar que su estructura tiene notas piscianas, está en casa 12, tiene que incluir notas que refuerzan lo que ya está marcado por estar en Piscis. Es Sol en Sagitario, la estructura tiene que incluir alegría, entusiasmo, ideales. Tiene ascendente en Aries, la estructura tiene que incluir también principios de iniciativa, de acción. Tiene planetas en casa 10 de Capricornio, entonces tiene que, la Luna, Venus y Marte, entonces también tiene que incluir en su estructura esto. Como es difícil incluir todos, alguna de estas, va a ser alguna de estas elecciones, el segundo retorno completará otra estructura que incluya más variables y cimientos, como que se agranda la casa, ¿no? Que construye más con otras herramientas, con otras capacidades que se fueron desarrollando a lo largo del ciclo. Entonces es interesante ver en qué momento del ciclo está, sobre todo cuando está en las cuadraturas, en la oposición o cerca de iniciar un ciclo o inició un ciclo, porque ahí es un momento fuerte de decisiones, de toma de responsabilidades en muchos factores, y donde el proyecto realmente que uno tiene de vida se hace más propio, ¿no? Sobre todo en ese primer retorno. Así que bueno, tenemos un pantallazo general de lo que sería la función de Saturno en relación a sí mismo. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande.